¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Literatus, el número 45 ya de este proyecto auditivo dedicado al género del cuento y en el que hablo de autores y autoras, sus vidas, su infancia, su obra y también les tiro bastante chisme sobre sus existencias, tantas veces tan tortuosas pero también fantásticas. Y bueno, como saben, al final siempre leo un cuento en voz alta para que usted lo oiga mientras va por la calle, en el carro, haciendo ejercicio o lo que fuere. Lo importante es que acompañe su vida con un poco de literatura. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y en este episodio quiero agradecerle especialmente a Ana Calvo y a Patricia Romero por sumarse a la comunidad de Patreon y ayudar a que este proyecto no se quede sin voz. Son solo $3 mensuales, acuérdense, es como si me invitaran a un corrientazo acá en Colombia y encuentran el link para unirse en la comunidad de Patreon en la descripción de del programa de Literatus, entonces ahí lo encuentran y es muy breve, muy sencillo y son $3 para que el programa y para que este proyecto siga adelante y podamos hacer más cosas. Entremos ya después de toda la publicidad en materia. Hoy Literatus se pega un viaje continental, sí, como que damos el salto al charco. Nos vamos hasta Nueva Zelanda para hablar de una escritora que vivió a todo dar, le metió muy duro a la literatura, fue amiga de la mismísima Virginia Woolf y murió muy joven. Hablo de Katherine Mansfield. Bienvenidas y bienvenidos. Oiga, Katherine Mansfield nació en Wellington, Nueva Zelanda, el 14 de octubre de 1888. Fue la tercera hija del matrimonio entre Annie y Harold Beauchamp. Su padre fue un banquero importantísimo de Nueva Zelanda, lo que significó para la escritora que en su infancia pues estuvo acostumbrada a una vida holgada en términos económicos. Cuenta la historia además que su padre alcanzó a ser el presidente del Banco de Nueva Zelanda. Entonces ya se podrán imaginar el estilo de vida y el lugar socioeconómico en el que estaba acostumbrada a vivir Katherine Mansfield desde muy pequeña. Pero como sabemos por literatos y por la vida misma, nada es perfecto. Y a pesar de que Katherine Mansfield tuvo una infancia llena de lujos materiales, también se vio marcada por la distancia con sus padres, quienes estaban gran parte del año en viajes alrededor del mundo y pues que sentimentalmente hablando no eran muy asequibles para Katherine Mansfield. Fue por eso, por esos viajes y por esa relación que tenía con sus padres, que junto con sus tres hermanas, la escritora, es decir, Katherine Mansfield, creció bajo la crianza en realidad de su abuela. Oigan, a los 15 años, es decir, en 1903, vamos a pegar un salto un poco abrupto en la vida de Katherine Mansfield, pero en 1903 la autora y sus dos hermanas fueron enviadas a estudiar a Londres. En esta época, claro, moverse desde Nueva Zelanda hasta Londres pues era un viaje bastante largo en barco, pero el caso es que se fueron a Gran Bretaña a estudiar. Antes de eso, la autora alcanzó a estar en otros dos colegios en Nueva Zelanda, pero fue ya en Inglaterra que Mansfield empezó a perseguir sus verdaderos intereses, que por esa época eran básicamente las lenguas, es decir, el inglés, el francés, el alemán, y lo más importante en esa época era la música. Allá aprendió canto y cello, y oigan esto, en esa época la autora quería dedicar su vida al cello y a la música. Sin embargo, con el tiempo se daría cuenta de que no era tan buena para dedicarse a eso y termina abandonando su sueño de ser música o de vivir de eso. 3 años después, es decir, en 1906, los padres de Mansfield deciden que ya es hora de que sus hijas vuelvan y otra vez las traen y viajan desde Inglaterra hasta Nueva Zelanda en barco.
Este regreso marca un hito en la carrera literaria de Mansfield, porque como ya les dije, ella había abandonado la música. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? La autora, ya habiendo renunciado a ese sueño de tocar el cello, decide empezar un nuevo camino y este es escribiendo. Empieza a meterle, óigalo bien, duro a los cuentos y logra publicar algunos en una revista literaria de la época que se llamaba Native Companion y que era de Australia. Entonces, claro, esto le ayuda no solo a darse cuenta de que por ahí hay un camino que le interesa, sino que también la publicación de esos cuentos le dan la gasolina y como la energía y la valentía para hablar con sus papás y decirles que ella lo que de verdad quiere es devolverse a Londres de nuevo en barco y vivir allá. Pero pónganle atención a este dato, eso fue en 1908. Y sus papás aceptan que se vaya a vivir a Londres, pues porque ella ya listo, había logrado publicar unos cuentos y como que le creen que puede ser una buena escritora y acceden además a ayudarla con un dinero mensual de, oigan esto, 100 euros mensuales o 100 libras esterlinas, el caso, 100 euros. Yo no sé, me parece muy loco ese número porque con eso empezó a vivir Catherine Mansfield cuando vuelve a Londres. Hoy en día con 100 euros o con 100 libras esterlinas, pues usted no vive en Londres, yo creo que ni a palo. Pero en esa época, vea, en esa época ella pudo sobrevivir con esa plata que le mandaban sus padres adinerados. Entonces nada, otra vez se monta en el barco y se va hasta Londres. Ya para este momento podemos decir que Catherine Mansfield era parte del plan Diamante de viajes en barco, se lo pasaba en barco de aquí para allá. Y allá cuando llega a Londres empieza a vivir con la familia Trowell. Y esta parte es muy importante porque acá le empieza a pasar de todo a Catherine Mansfield. Y es cuando más se empieza a ver ese lado oscuro de su vida que si ustedes buscan en Google, en YouTube, donde sea, siempre van a ver que la vida o como describen la vida de Catherine Mansfield es como una vida oscura, triste, que tuvo muchos problemas y muchas desgracias. Bueno, acá se puede decir que empieza todo y es cuando empieza a vivir con la familia Trowell. Esta familia estaba compuesta de puros músicos y Mansfield ya la conocía porque esta familia viene de Nueva Zelanda, entonces desde Nueva Zelanda Mansfield ya la conocía. Viviendo con ellos, Catherine Mansfield empieza un romance con Garnet Trowell, que es el hijo más joven de la familia. Y entonces ellos empiezan con este amorío a escondidas, que viene, que va, y mientras tanto la relación de Mansfield con el resto de la familia Trowell, se empieza a ver afectada hasta puntos tales que ya no se la aguantan. Y ella está viviendo con ellos, ¿no? Entonces toca tener eso en cuenta. Pero nadie de la familia sabía que ella y Garnet estaban juntos, hasta que un día ella revela esa información y todo se va por el drenaje. La familia Trowell le prohíbe rotundamente esa relación a su hijo y echan de la casa a Catherine Mansfield y a Garnet le dicen, mejor dicho, que cuidadito con seguirse viendo con ella, que no lo quieren ver ni en la esquina con Catherine Mansfield. El tema es que esto apenas está empezando, porque cuando todo esto sucede, ¿qué creen? Pues sí, efectivamente, Catherine Mansfield para ese entonces estaba embarazada, producto de su relación con Garnet Trowell. Dice la biógrafa Claire Tomalin, periodista inglesa, que es por ese embarazo que Catherine Mansfield se pone la tarea, ya una vez la habían echado de la casa, ahora de enamorar a otro hombre, a George Bowden, que era un tipo graduado de Cambridge y era profesor de canto. Y vean cómo son las cosas. Todo va a la velocidad que ella quiere, tanto así que se casan el 2 de marzo de 1909. Él no sabía que ella estaba embarazada. Y esa noche, en la luna de miel, ya en el hotel, Mansfield se niega a tener relaciones sexuales con este hombre, es decir, con George Bowden, y huye sin decirle nada, se le desaparece. Lo que hace Mansfield es que de ahí se va a Glasgow, un poco persiguiendo y para reencontrarse con Garnet Trowell, quien estaba dirigiendo una orquesta en Glasgow, y ahí Catherine Mansfield lo acompaña por unos días y como que persigue la orquesta con él por unos días hasta que decide volver a Londres. Pero entonces no se me pierdan, Catherine Mansfield está embarazada, tuvo todo este problema con la familia Trowell, se casó con un hombre para dejarlo abandonado en la luna de miel y se fue otra vez a perseguir a Garnet Trowell y después de todo eso vuelve a Londres. Pero nada de esto era suficiente, porque esto apenas era un pedazo de la vida llena de gasolina que vivió la autora. En Londres, su madre llega de visita y cuando ve que su hija menor está embarazada, pues primero
La indignación le llena el cuerpo, por supuesto, pero también como una mujer que es de armas a tomar, se cranea un plan para que nadie se entere de ese desliz, pues porque claro, en esa época que su hija estuviera embarazada y que no estuviera casada, pues era lo peor que le podía pasar al nombre de la familia y al honor. Entonces ella se cranea este plan, el cual era llevarse a Catherine Mansfield a Alemania. Lo que Catherine Mansfield no sabía en ese entonces era que su madre, tras dejarla ya en Alemania, volvería a Nueva Zelanda y la sacaría de todos los testamentos y de todas las herencias a las que ella pudiera acceder. Pero bueno, su estadía en Alemania, la de Catherine Mansfield, también marcó un paso más en la carrera literaria, pues mientras vivía en la pensión Müller, encontró la inspiración para su primer libro de cuentos que se titula En una pensión alemana o en inglés In a German Pension, el cual fue publicado en 1911. Yo sé que todavía no se han olvidado del bebé y que pueden seguir preguntándose qué más pasó con el bebé. Bueno, en su estadía en Alemania, además de lograr publicar ese libro y de escribirlo, a la autora le sucede el triste suceso de que al intentar levantar una maleta muy pesada, pierde al bebé, lo que según entiendo llaman un aborto espontáneo, pero si alguien por acá sabe más de eso, pues puede entonces corregirme. Pero entonces imagínense, cuando está en Alemania y levanta esta maleta, le sucede eso y hasta ahí llega su historia también un poco con la familia Trowell y con ese romance y con todo eso que sucedió. Su tiempo en Alemania no terminaría ahí, ella además conocería personas muy importantes en su vida, entre esos el crítico literario y escritor, acá me van a perdonar porque el nombre y el apellido son complicadísimos, pero es Florian Sowienowski, algo así, dificilísimo pronunciar su apellido, pero él es muy importante porque ese tipo, además de escritor, de crítico literario y de traductor, pues empieza una relación amorosa con Catherine Mansfield que también sería increíblemente trágica, como que tenían una de esas relaciones en las que primero se basaban en el constante reto intelectual, como que eso les mantenía la llama más viva y todo iba viento en popa en realidad hasta que Catherine Mansfield se da cuenta de que Florian, no voy a decir el apellido, la había infectado de nada más ni nada menos que gonorrea. Eso obviamente acabó la relación y la autora dijo no, yo no quiero saber más de este personaje y se devuelve de nuevo a Londres. Una vez regresa a Londres, aunque parezca increíble, Mansfield busca a Bowden, que si no se acuerdan quién es Bowden, fue el hombre con el que se casó y al cual dejó abandonado. Bueno, lo vuelve y lo busca y lo más bacano, o bueno, lo más interesante es que el man está feliz de volverla a ver y empiezan a tener otra vez una relación. Y en esa relación Mansfield empieza a mostrarle algunos cuentos que ha escrito y Bowden le dice que están muy bárbaros, que están muy buenos esos cuentos, que por qué no los manda a la revista New Age. Y desde ahí se vuelve parte de la revista. Igual este romance nada más sería, sí, como por un tiempo, porque después ella seguiría por otro lado. Como casi todas las relaciones de Mansfield, lo de Bowden se acabaría y ella seguiría publicando y conociendo personas en Londres, a tal punto que, si se acuerdan del capítulo de Virginia Woolf, que fue el segundo, qué barbaridad cómo pasa el tiempo, que les conté que Woolf hacía parte de un grupo intelectual que se llamaban a sí mismos o que se le cataloga como el grupo de Bloomsbury y en ese grupo había una serie de personajes muy importantes, incluida Woolf. El caso es que cuando Woolf saca su primera novela, Mansfield la lee y le hace buenos comentarios a uno de los personajes que está en el grupo de Virginia Woolf. Y ese personaje le cuenta a Woolf que efectivamente Catherine Mansfield dijo que su novela estaba buena y desde ahí como que Virginia Woolf y Catherine Mansfield empiezan a tener una relación en la que se escribían, en la que eran amigas, en las que también había un poco como de celos por parte de Mansfield y en la que Virginia Woolf igual veía a Mansfield como una persona muy importante y con la que podía hablar de literatura. Vean, tal sería la relación que cuando Virginia Woolf y su esposo, sí, como que crean esta editorial que se llama Hogarth Press, que también les cuento en este capítulo dedicado a Virginia Woolf. Bueno, cuando ellos crean Hogarth Press, empiezan a publicar muchos autores y uno de los autores o de los invitados que hacen es a Catherine Mansfield, que Virginia Woolf le dice que por qué no publican uno de los cuentos que ella ha escrito y ahí publican uno de los cuentos más famosos de Mansfield
que en un principio se llamó De Aloe, pero después se tituló El Preludio. Ustedes lo pueden encontrar en internet, está buenísimo y es uno de los cuentos más famosos y salió en Hogarth Press, que era la editorial de Virginia Woolf. Sin embargo, cuentan, como les decía ahorita, que Mansfield con el tiempo empezó a tener ciertos celos hacia Woolf, sobre todo por el estilo de vida que llevaba la autora, pues porque claro, tenía una vida mucho más cómoda que Catherine Mansfield. Y su relación se vio un poco afectada cuando Mansfield hizo algunos comentarios negativos sobre la segunda novela de Woolf, que fue Night and Day. También hay que decir que lo que pasaba es que Woolf sentía que con Mansfield podía hablar de literatura y de escritura como con nadie más, entonces como que también mantenía viva la relación. Entonces a pesar de esos problemas como que siguieron adelante y fue la misma Virginia Woolf quien ayudó a Catherine Mansfield a tener una cita con el doctor Stoneham, que la revisó porque Mansfield se la pasaba siempre enferma y ahí el doctor fue el que le dijo que ella tenía pulmones con tuberculosis. Vean, el 9 de junio de 1923, es decir, a sus 34 años, muy joven, tras un ataque de tos que terminó en una hemorragia, la autora murió. Eso es un poco de la vida de Catherine Mansfield, que es muy importante dentro de el género del cuento. Si ustedes la buscan van a ver que la gente habla mucho de su impacto en el género del cuento. También es interesante que es de Nueva Zelanda, terminó en Londres porque era donde sucedía todo. Y sus cuentos son muy poderosos, en realidad. Es maestra del cuento y como podemos ver vivió una vida a toda velocidad, murió muy joven. Todavía en el 2024 seguimos hablando de ella, que es lo más increíble, a pesar de que murió tan joven a los 34 años, pues lo que hizo lo hizo lo bastante bien. Sin más, pero tampoco sin menos, demos paso al cuento de hoy que se titula Su primer baile. Su primer baile por Catherine Mansfield. Leila hubiera sido incapaz de decir exactamente cuándo empezó el baile. Quizá, en rigor, su primera pareja ya hubiese sido el coche de alquiler, y no importaba que lo hubiese compartido con las chicas de Sheridan y su hermano. Se sentó en un rinconcito, un poco apartada, y el brazo en el que apoyó la mano se le antojó la manga del smoking de algún joven desconocido. Y así fueron avanzando, mientras casas, farolas, verjas y árboles pasaban bailando por la ventanilla. ¿Es cierto que no ha sido nunca un baile, Leila? Exclamaron las chicas Sheridan. Pero hijita, qué cosa tan sorprendente. Nuestro vecino más cercano vivía a 15 millas, replicó gentilmente Leila, abriendo y cerrando el abanico. Dios mío, qué difícil era ser distinta a las demás muchachas. Intentó no sonreír demasiado, no preocuparse, pero todas las cosas resultaban tan nuevas y excitantes. Los nardos de Meg, el largo collar de ámbar de José, la cabecita morena de Maura sobresaliendo por encima de las pieles blancas como una flor que brotase en la nieve, e incluso la impresionó ver a su primo Laurie sacando el papel de seda que cubría el puño de sus guantes nuevos. Le hubiera gustado guardar aquellas tirillas como recuerdo. Laurie se inclinó hacia adelante y apoyó la mano en la rodilla de Laura. Presta atención, hermanita, dijo. El tercero y el noveno, como siempre, ¿de acuerdo? ¡Oh, qué delicia tener un hermano! En su excitación, Leila sintió que, de haber tenido tiempo, si no hubiese sido completamente imposible, no hubiera podido por menos de llorar por ser hija única y no tener un hermano que pudiese decirle, presta atención, hermanita, ni una hermana que le dijese, como en aquel momento decía Meg a José, nunca te había visto con el pelo tan bien peinado como esta noche. Pero, naturalmente, no había tiempo. Ya habían llegado ante el salón, tenían una hilera de coches delante y otros muchos detrás. Toda la carretera se hallaba iluminada por luces que giraban como abanicos, y por la calzada cruzaban alegres parejas que parecían flotar por el aire. Los zapatitos de raso parecían perseguirse como pájaros. Sígueme a mí, Leila, no te vayas a perder, dijo Laura. Vamos, chicas, tenéis que ser la sensación del baile, dijo Laurie.
Leila se agarró con 2 dedos de la capa de terciopelo rosado de Laura y, sin saber cómo, fueron tragadas por el gentío y entraron bajo el gran farol dorado. Fueron arrastradas por el pasillo y finalmente se encontraron en el cuartito rotulado como señoras. Allí había tantísima gente que casi no había sitio para quitarse las cosas. El bullicio era ensordecedor. 2 largos bancos situados a ambos lados tenían montones de prendas. 2 mujeres mayores, vistiendo blancos delantales, corrían de un lado a otro cargando con nuevas ropas, y todas las mujeres empujaban hacia adelante intentando llegar al pequeño tocador con un espejo situado a un extremo. Una grande y trémula lámpara de gas iluminaba el guardarropía de las señoras. Ya no podía esperar más, ya estaba bailando. Y cuando la puerta volvió a abrirse y desde el gran salón de baile llegó una ráfaga de compases musicales, hizo una pirueta que casi llegó hasta el techo. Muchachas rubias y morenas se daban los últimos toques al peinado, volviendo a atar lacitos, metiéndose pañuelos por el escote, alisándose guantes impolutos como marfil, y como todos reían, a Leila le pareció que todas eran muy bonitas. ¿Por qué no existirán horquillas invisibles?, gritó una voz. ¡Qué cosa tan curiosa! Nunca he visto una sola horquilla invisible. Ponme un poco de polvos en la espalda. Gracias, eres un encanto, exclamaba otra voz más allá. Sea como fuere, necesito aguja e hilo. Se me han descosido kilómetros y kilómetros de volante, se lamentaba una tercera. Y enseguida, páselo, páselo, por favor. Y la canastilla con los programas fue pasando de mano en mano. Una monada de programas rosados y plateados, con lapiceros rosas y una opulenta borla. Los dedos de Leila se estremecieron al tomar uno de la canastilla. Le hubiera gustado preguntar a alguien: ¿yo también tengo que tomar uno? Pero solo tuvo tiempo de leer Vals 3, 2, 2 en un bote, Polka 4, echando las plumas a volar, cuando Meg exclamó: ¿estás lista, Leila? Y se fueron abriendo paso por el pasillo atestado de gente hacia las grandes puertas dobles del salón de baile. El baile todavía no había empezado, pero la orquesta ya había terminado de afinar y el bullicio era tan grande que parecía que cuando empezase a tocar sería imposible oírla. Leila siguió junto a Meg, mirando por encima de sus hombros, y tuvo la impresión que los banderines de colores que ondeaban colgados por todo el techo estaban hablando. Casi se olvidó totalmente de su timidez. Olvidó que, a medio vestirse, se había sentado en la cama con un zapato puesto y un pie descalzo y había suplicado a su madre que telefonease a sus primas y les dijese que por fin les resultaba imposible ir. Y aquel anhelo que la había embargado sentada en la terraza de su remota casa de campo, escuchando a las lechuzas recién nacidas piar bu, bu, bu a la luz de la luna, se convirtió en una oleada de alegría tan dulce que se hacía difícil soportarla sola. Agarró con fuerza el abanico y contemplando la pista dorada y reluciente, las azaleas, los farolillos, la plataforma situada a un extremo, con la alfombra roja y las sillas doradas y la orquesta situada en una esquina, pensó casi sin aliento: divino, es sencillamente divino. Todas las muchachas permanecían agrupadas a un lado de las puertas y los jóvenes al otro, y las damas vestidas de oscuro sonreían alocadamente y se dirigían, con paso cuidadoso, hacia la plataforma, cruzando la pista encerada. Esta es mi primita Leila, portaos bien con ella, y encontradle parejas, está bajo mi amparo, repitió Meg, yendo de una muchacha a otra, y rostros desconocidos le sonrieron, amistosa, vagamente, y desconocidas voces respondieron: no te preocupes, querida. Aunque a Leila le pareció que las muchachas en realidad no la veían, todas miraban hacia los chicos. ¿Por qué no empezaban ellas? ¿A qué esperaban? Porque ya estaban allí, listos, alistándose los guantes, llevándose discretamente la mano al pelo engomado y sonriendo entre ellos. Y entonces, inesperadamente, como si acabasen de decidir en aquel mismo instante que aquello era precisamente lo que debían hacer, todos avanzaron deslizándose por el parqué. Entre las muchachas se produjo un revoloteo de alegría. Un hombre alto y rubio se acercó corriendo a Meg, le tomó el programa y escribió algo. Meg se lo pasó a Leila. ¿Puedo presentársela? Y el muchacho saludó y sonrió. Luego vino un hombre moreno con un monóculo, y luego Primo Lori con un amigo, y Laura con un individuo bajito y pecoso que llevaba la pajarita torcida. Y más tarde un hombre bastante mayor, gordo, con una buena calva, que le tomó el programa y murmuró: déjeme ver, y pasó largo rato comparando su programa, repleto de nombres escritos en negro, con el de ella,
Al parecer tenía tantas dificultades para encontrar qué baile podía danzar juntos que Leila se sintió avergonzada. Oh, déjelo estar, dijo decidida, pero en lugar de replicar, el hombrecillo escribió algo y la volvió a mirar. ¿Había visto anteriormente esta carita sonriente? Preguntó amablemente. ¿Me era conocida de algún otro baile? Pero en aquel instante la orquesta empezó a tocar y el hombrecillo desapareció y fue llevado por aquella gran ola musical que llegó volando por la pista deslumbrante, disolviendo los grupos en parejas, separándolos, haciéndoles girar. Leila había aprendido a bailar en el internado. Todos los sábados por la tarde las internas eran llevadas apresuradamente al local de la misión, un cobertizo cubierto de chapas acanaladas, en donde la señorita Eccles, de Londres, daba sus selectas clases. Pero la diferencia entre aquella sala que olía a polvo, con lemas bordados en trozos de tela colgados de las paredes, la pobrecilla mujer atemorizada con una gorra de terciopelo pardo y orejeras de conejo que aporreaba el frío piano, y la señorita Eccles retocando los pies de las chicas con un largo puntero blanco. Y esta era tan impresionante que Leila estaba segura que si no aparecía su pareja y tenía que quedarse escuchando aquella música maravillosa y contemplando cómo los otros evolucionaban, giraban por la pista dorada, por lo menos moriría, o se desvanecería, o levantaría los brazos y saldría volando por uno de aquellos oscuros balcones a través de los cuales se veían las estrellas. Creo que este es el nuestro, dijo alguien inclinándose ante ella y sonriente, ofreciéndole el brazo. Ah, después de todo no tendría que morir. Una mano la cogía por el talle y se dejó flotar como una flor caída en un estanque. Un parqué estupendo, ¿no le parece? Susurró una vocecita junto a su oído. Se resbala, que es una maravilla, dijo Leila. ¿Cómo? La vocecita pareció sorprendida. Leila repitió lo dicho, y se produjo una pequeña pausa hasta que la voz respondió, oh, sí, tiene razón, y de nuevo se pusieron a girar. Él la llevaba maravillosamente. Esa era la gran diferencia entre bailar entre muchachas o bailar con hombres, decidió Leila. Las chicas se daban encontronazos y se pisaban los pies, y la que hacía de hombre siempre te apretaba de un modo insoportable. Las azaleas ya no eran flores aisladas, sino banderas rojas y blancas que refulgían al girar. ¿Estuvo la semana pasada en el baile de los Bells?, preguntó ahora la voz. Parecía cansada. Leila se preguntó si no debía decirle si quería parar. No, este es mi primer baile, respondió. Su pareja soltó una risita entrecortada. Vaya, ¿quién lo iba a decir?, exclamó él. Sí, en realidad es el primer baile al que asisto en mi vida, añadió Leila con fervor. Le aliviaba tanto podérselo contar a alguien, ¿sabe? Hasta ahora siempre había vivido en el campo y... En aquel momento cesó la música y fueron a sentarse en dos sillas colocadas junto a la pared. Leila escondió debajo de sus pies calzados con los zapatitos de rosáceo raso y se abanicó, mientras contemplaba extasiada a las otras parejas que pasaban y desaparecían por las puertas giratorias. ¿Qué tal, Leila? ¿Te diviertes?, preguntó José, asintiendo con su cabecita rubia. Laura también pasó y le dirigió un sutilísimo guiño. Leila se preguntó por un instante si era realmente bastante mayor para todo aquello. La verdad es que su pareja no era muy habladora. Tosió ligeramente, volvió a guardarse el pañuelo, tiró del chaleco, se quitó un hilo casi invisible de la manga. Pero no importaba. Casi inmediatamente la orquesta volvió a tocar otra pieza y su segunda pareja apareció como por ensalmo. No está mal la pista, dijo la nueva voz. Es que siempre empezaban hablando de lo mismo. Y luego añadió, estuvo en el baile de los Nibs el martes, y Leila tuvo que volver a explicar. Tal vez resultase un tanto extraño que sus compañeros de baile no se mostraran más interesados, y es que, en verdad, era emocionantísimo. Su primer baile no estaba más que al comienzo de todo. Le parecía que hasta entonces nunca había conocido lo que era la noche. Hasta aquel momento todo había sido oscuro, silencioso, muchas veces bello. Ah, sí, pero siempre un tanto triste, solemne. Y ahora sabía que nunca más volvería a ser de aquel modo. Todo se había abierto con brillante esplendor. ¿Desea tomar un helado?, preguntó su pareja. Y cruzaron las puertas giratorias y siguieron por el pasillo hasta el buffet. Tenía las mejillas encendidas y se moría de sed. Los helados, en su platito de cristal, tenían un aspecto delicioso. Oh, y qué fría estaba la cucharilla, escarchada, helada también. Y cuando regresaron al gran salón, aquel hombrecillo gordo ya estaba esperándola junto a la puerta. Le volvió a producir cierta impresión ver lo mayor que era. Más bien le hubiera correspondido hallarse en la plataforma con los padres. Y cuando Leila le comparó con los otros jóvenes, advirtió que no iba demasiado aseado. Tenía un chaleco manchado, le faltaba un botón de un guante, y la chaqueta parecía sucia de tiza.
Venga conmigo, jovencita, dijo el hombrecillo. Casi ni se molestó en agarrarla, pero se movieron con tanta suavidad que más que bailar, parecía que paseasen, y además no dijo nada respecto al suelo. Es su primer baile, ¿verdad? Murmuró. ¿Cómo lo ha sabido? Ah, dijo el hombrecillo rechoncho, gajes de ser viejo, y resopló levemente mientras la empujaba alejándola y pasando junto a una extraña pareja. Figúrese, he estado asistiendo a este tipo de bailes durante más de 30 años. ¿30 años? Exclamó Leila. 12 años antes de que ella naciese. Cuesta creerlo, ¿eh? Dijo el hombrecillo con un deje de tristeza. Leila dirigió una ojeada a su cabeza calva y sintió lástima. Me parece maravilloso que continúe hablando, comentó amablemente. Es usted una joven muy simpática, dijo el hombrecillo, apretándola un poco más y tarareando unos compases del vals. Naturalmente, dijo. Usted no bailará tantos años como yo, ni pensarlo, añadió el hombrecillo rechoncho. Mucho antes estará usted ya sentada ahí en la tarima, con las mamás, mirando a los otros, vestida con un elegante traje de terciopelo negro. Y estos espléndidos brazos se habrán convertido en bracitos regordetes y matará el tiempo con un abanico completamente diferente, un abanico negro, de hueso. El hombre pareció estremecerse y sonreirá como esas amables señoronas sonríen ahí arriba, señalando a su hija, y le contará a la anciana señora que tendrá a su lado cómo un hombre descarado intentó besar a su hija en el baile del club, y sentirá un dolor profundo ahí en el corazón. El hombre la apretó aún con mayor fuerza, como si realmente sintiese lástima por su pobrecito corazón, porque ya nadie desea besarla, y comentará lo incómodas que son estas pistas para pasear por ellas, además de peligrosas. ¿Verdad, Mademoiselle Pies Inquietos? Concluyó el hombrecillo suavemente. Leila dejó escapar una atolondrada risita, aunque no tenía ninguna ganas de reír. Podía ser que todo aquello fuese cierto. Sonaba como una terrible verdad. ¿No era, después de todo, aquel primer baile el inicio de su último baile? Ante aquello le pareció que la música cambiaba. Ahora sonaba triste, tristísima, y luego volvió a animarse con un gran suspiro. Oh, cuán rápidamente mudaba todo. Porque no había de durar siempre la felicidad, aunque siempre quizá fuese un poco demasiado larga. Me gustaría parar un poco, dijo sin aliento, y el hombrecillo la llevó hacia la puerta. No, dijo Leila, no quiero salir ni sentarme, solo quiero estar un momento parada, gracias. Y se recostó contra la pared, dando golpecitos con el pie, tirando de los guantes, intentando sonreír, pero en el fondo del fondo, una chiquilla se cubría la cabeza con el delantal y empezaba a sollozar. ¿Por qué le había echado a perder la noche? Oiga, dijo el hombrecillo rechoncho, supongo que no me habrá tomado en serio, ¿verdad? ¿Por qué iba a tomármelo? Respondió Leila, denegando con su cabecita morena y mordiéndose el labio inferior. De nuevo las parejas empezaron a desfilar, las puertas giratorias se abrieron y cerraron a su paso, el director de la orquesta estaba repitiendo nuevas partituras, pero Leila no quería bailar más. Hubiera deseado hallarse en casa o sentada en la terraza escuchando el bu, bu, bu de las lechuzas recién nacidas. Cuando miró las estrellas a través de los oscuros ventanales, vio largos rayos como las alas. Pero ahora comenzó a sonar una tonadilla dulce, melodiosa, alegre, y un joven de pelo rizado se inclinó saludándola. Tenía que bailar, aunque solo fuese por educación, hasta que encontrase a Meg. Caminó muy erguida hasta el centro de la pista. Altivamente colocó la mano sobre la manga de él, pero al cabo de un minuto, a la primera vuelta, se le fueron los pies como si bailasen solos. Las luces, las azaleas, los vestidos, las caras sonrosadas, las sillas tapizadas de peluche, todo se convirtió en una hermosísima rueda giratoria, y cuando su nuevo acompañante hizo que tropezase con el hombrecillo rechoncho, este dijo, «Oh, perdón», y Leila le sonrió más radiante que nunca, ni siquiera la había reconocido. Este capítulo número 45 de Literatus estuvo dedicado a Catherine Mansfield, escritora de Nueva Zelanda, y el cuento leído fue Su primer baile. Recuerden que si quieren ayudar a que este proyecto siga adelante y no se quede sin voz, pueden ser parte de la comunidad de Patreon por tan solo $3 y encuentran el link para suscribirse aquí en la descripción del capítulo en Spotify o donde estén oyéndolo. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos y los espero también por mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y también en Twitter o X, como se llama supuestamente ahora. Nos oímos en un próximo capítulo para seguir metiéndole duro a esto del género del cuento.